viva del Dios eterno en Cristo Jesús. Gracias por todo lo que nos vas a enseñar, por tu bondad y tu amor. En Cristo Jesús te adoramos, te bendecimos. Y te damos gracias, Espíritu Santo, porque siempre glorificas a Cristo, nos enseñas, nos instruyes, eres nuestro guía. Siempre glorificas a Cristo aquí en la tierra. Gracias te damos por darnos a conocer este nuevo pacto, ese pacto eterno que se manifestó, ese reino eterno y esa gracia eterna en Cristo Jesús. Gracias por tu bondad y amor. Amén. Muy bien, pues bienvenidos. Ya estamos transmitiendo a través de la página Fe y Poder Guadalajara. Usted puede darle clic, ponerle Fe y Poder Guadalajara y puede localizarnos, que ya estamos transmitiendo. Creo que sí se oye bien. Ok, pues vamos al Salmo capítulo 100, versículo 5. Esa es una verdad eterna y por todas las generaciones. Mire, ¿qué es lo que dice? Pues el Señor es bueno. Es la Nueva Traducción Viviente, no la Reina Valera 60. Pues el Señor es bueno y su amor es inagotable y permanece para siempre, y su fidelidad continúa de generación en generación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de bondad de Dios, quiero decirle pues que ha habido ciertas falacias, mitos, fábulas acerca de la bondad del Señor. Y lo más esencial y trascendental es que esta serie se llama La bondad, la soberanía y la voluntad de Dios. Cuando hablamos de bondad, soberanía y voluntad, pues realmente hemos tenido conceptos cerrados, ¿no? Cuando muchas veces agarramos la Biblia para estudiar, para leerla, o inclusive se nos instruye, sea vía internet, sea que hemos estado congregados en algún lugar, en cierto lugar donde se nos habla la palabra, bueno, se nos ha dicho muchas cosas, ¿no? Bastantes cosas, en el sentido de que esta serie de enseñanzas prácticamente es con la finalidad de que usted pueda expresar a Cristo más tiempo sobre la tierra, pueda vivir muchos años y pueda ver esa manifestación gloriosa del Cristo eterno, literalmente palpable en sus vidas. Esta serie de enseñanzas se trata de que usted no muera antes de tiempo. ¿Qué decimos morir antes de tiempo? Bueno, cuando una persona muere a corta edad. Realmente, si nosotros vemos la humanidad, cada día está siendo destruida, ¿no? Primeramente por eventos naturales, por enfermedades. Hay un mundo de corrupción en toda la tierra, pero cuando nos acercamos a Jesucristo y creemos en Él y entendemos que Él es nuestra vida y que es el Dios poderoso que se vino y se manifestó en carne, entonces nosotros comenzamos a experimentar algo que se llama nuevo nacimiento espiritual. Nuevo nacimiento espiritual. Entonces, ese nuevo nacimiento espiritual representa la vida del Cristo eterno en nosotros, interno. ¿Okay? Luego, posteriormente, ¿qué necesitamos como hijos de Dios? Ahora sí pasamos de ser separados de Dios o muertos espirituales a hijos de Dios, porque ahora portamos una naturaleza que es la naturaleza divina. Entonces, cuando hablamos de la serie la bondad, la soberanía y la voluntad del Señor, pues ha habido, como le digo, muchos conceptos. ¿Qué entendemos por Dios soberano? Le voy a dar un concepto de Dios soberano. Bueno, en sí que a Dios es autosuficiente, que nadie le dice qué hacer, que Él es un Dios que gobierna, que domina y que tiene preeminencia y dominio sobre toda la creación. Sin embargo, también como soberano podemos decir que se puede decir que es un Dios que nadie le dice qué hacer, sino que Él toma facultades de hacer lo que Él quiere, ¿no? Pero en ese lapso de entender estos conceptos de que Dios hace lo que quiere, siempre debemos de basarlo en lo que la Biblia dice, ¿ok? O sea, no decir, bueno, Dios hace lo que quiere, significa que en Cristo Jesús Él ya hizo lo que quiso. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, Él ya determinó su propósito eterno y siempre lo hizo en Jesucristo. Él no puede variar de ese proyecto y de ese propósito eterno. No sé si me estoy dando a entender. Vamos a Efesios capítulo 1, nada más para darle una pequeña introducción. Él ya no puede variar el propósito eterno. Efesios capítulo 1, por favor, creo que es el versículo, para poder entenderlo, es el versículo, vamos a empezar como del 8 por ahí. Entonces debemos entender estos principios eternos y espirituales. Ahora bien, la idea es... tenemos muchos conceptos, ideas y pertenecemos a muchos sistemas de pensamiento. ¿Cuántos saben que hay muchos sistemas de pensamiento de la tierra? Usted va a una persona que no conoce a Jesucristo
un idealista, una persona que está a favor de muchas de las cosas que hemos visto últimamente, por favor, cuando vamos a entender esto es que puede haber muchas ideas o conceptos, pues, para que usted me entienda. Es decir, Dios es el causante de todo lo bueno y lo malo que sucede en la tierra, porque Él lo decide en su soberanía, hacer cosas buenas y cosas malas. Ese es un concepto errado. No es el concepto del Dios de la Biblia, para que usted me entienda. Bueno, usted podrá preguntarse, pero bueno, estas cosas yo ya las he leído en el Antiguo Testamento, es que Dios envió el diluvio, Dios destruyó a los de Sodoma, ha habido desastres, y bueno, el problema es que no hemos entendido que la naturaleza y la naturaleza misma y la maldición entró por causa del pecado de un hombre, y por causa de ese pecado entró la maldición, la corrupción y todo lo demás a la tierra, por lo cual cuando vemos eventos o catástrofes naturales sucediendo, muertes prematuras, accidentes, regularmente una persona que tiene a Jesucristo goza y disfruta de algo que se llama protección divina, porque Él dice que cuida y sustenta a la iglesia, según Efesios capítulo 5, ya lo vimos en el servicio pasado, no lo vamos a volver a ver. Muy bien, Efesios capítulo 1, miren, para que entienda un poquito la voluntad. Versículo 7, en quien tenemos redención. Si podemos poner la Reina Valera 60, nada más para estar leyendo casi lo mismo, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, y también tenemos que el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Significa que todo lo que Él nos regaló, pues gracia significa un regalo, ¿no? Un favor de Dios que no merecíamos. Versículo 8, Efesios 1, 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, inteligencia. Vamos a ir un poquito más rápido en cambiar, dándonos a conocer, fíjese, el misterio de ¿qué? De su voluntad. No sé si usted ha escuchado a personas que dicen, bueno, me nació un hijo enfermo, yo no sé si sea la voluntad de Dios que mi hijo me haya nacido enfermo, porque gracias a que mi hijo me nació enfermo, yo me acerqué más a Dios. No sé si escuchas ese tipo de frases, bueno, yo las he escuchado, ¿no? O gracias a que pasé por una enfermedad complicada, difícil, y que era una enfermedad incurable, y a la hora salí de la enfermedad, bueno, es porque a lo mejor Dios en su voluntad quiso enviarme la enfermedad para que yo me acercara o me acordara de Él. No sé si usted lo ha escuchado, ese tipo de frase. Bueno, ni una de esas frases es bíblica, no coincide con el Dios bueno de la Biblia. Por eso el apóstol Juan dijo, Dios es amor, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. ¿Cómo le puedo decir? Él no cambia sus atributos, no cambia su esencia, nunca la va a cambiar. Es decir, usted no tiene un Dios destructor en el Antiguo Testamento y luego de repente Juan dice, pues 1 Juan 4:8, no sé si lo podemos poner rapidito antes de Efesios 1:9. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces un Dios de amor, porque es uno de los atributos esenciales de Dios, es que Él es amor. Y el amor no hace mal, según creo que es Romanos capítulo 13, por favor, versículo 8, si mal no recuerdo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9, por favor. Porque todo lo que viene ahí dice, no matarás, no codiciarás, etcétera. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10, por favor. El amor no hace mal a quién. Eso es muy importante entender. El amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Entonces, si Dios es amor, jamás hará daño a su propia creación, jamás hará daño a sus hijos, y menos a sus hijos. Imagínense, personas que ya están en Cristo, que se denominan cristianos, hijos de Dios, o como usted le quiera llamar. Todos ellos regularmente le echan la culpa a Dios de lo malo que le sucede. Sin embargo, no ven las consecuencias de sus acciones. De tal forma que aquí vamos a hablar en contra de sistemas de pensamientos, no en contra de personas, porque usted va a encontrar algunos ciertos de doctrinas que a lo mejor cuando les hable se van a dar cuenta que se llama un sistema de pensamiento que se llama el calvinismo. Ese sistema de pensamiento que se llama el calvinismo regularmente habla de una soberanía y de una predestinación, pero habla de una soberanía no bíblica, sino una soberanía arbitraria e inclusive injusta, donde dicen que Dios predestinó a unos tanto para irse al cielo como a otros los predestinó para irse al infierno, por ciertos textos mal interpretados. Pero en ese mismo sentido,
ya ahorita el sistema calvinista enseña prácticamente que inclusive Dios utilizará lo malo, o sea, la materia mala, para poder llegar a la vida de ustedes y salvarlos. Es decir, haz de cuenta esto: Dios, cierto trabajador labora en una empresa. Hay cuenta que es como si Dios el patrón le pone dinero para que probara al empleado. El empleado se roba el dinero, lo acusan de fraude, lo meten a la cárcel, y resulta que en la cárcel van muchos hermanos en Cristo a predicarles el evangelio. Y resulta que en la cárcel se convierte la persona. Entonces ellos dicen, o el calvinismo dice, es que Dios le puso como una tentación pues a la persona. Le puso una tentación para que robara el dinero y llevárselo a la cárcel, y ya está en la cárcel, pues conociera a Jesucristo y fuera salvo. Fíjese, entonces ellos le echan la culpa a Dios de que Él es el autor tanto de lo bueno como lo malo. Entonces todos esos tipos de filosofías que realmente no tienen nada que ver con la realidad del Dios de amor de la Biblia, no tienen nada que ver con el Dios soberano de la Biblia, porque una cosa es la soberanía de acuerdo a la Biblia y otra cosa es la soberanía que tiene ese sistema llamado el calvinismo. Pues no tenemos nada en contra de ellos, son nuestros hermanos en Cristo, les amamos, pero con todo respeto tenemos que hablar en contra de un sistema de pensamiento. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hablamos en contra de un sistema de pensamiento? Porque no le va a funcionar a usted. Por eso, hermanos en Cristo o personas que están sin Cristo, X forma de pensamiento, X doctrina, X, regularmente mueren antes de tiempo, no viven mucho tiempo sobre la tierra, porque ellos dicen, bueno, si Dios es el causante de que yo esté enfermo, entonces no me voy a oponer a su soberana voluntad, porque Dios me tiene enfermo con un propósito. No sé si lo he escuchado también, son frases muy clásicas, que Dios los tiene enfermos con un propósito para luego, una vez que salgan de la enfermedad, pues la enfermedad es como si la enfermedad glorificara a Dios, porque Juan capítulo 9 habla de un cieguito que dicen que fue libre de la ceguera y fue sano para la gloria de Dios. Entonces, cuando no leen todo el capítulo 9 de Juan, se van a dar cuenta que no dice eso el texto bíblico. Que este sistema de pensamiento no ha sido funcional para los hijos de Dios, para la humanidad, porque este sistema de pensamiento, en primer lugar, te invita básicamente a entender que si viene enfermedad, usted no sabe de dónde proviene, si viene de Dios, viene de Satanás o viene de dónde. ¿Sí me explico? O sea, no sabe si viene del Señor o viene del mundo de las tinieblas. Entonces, como no saben de dónde proviene la enfermedad y ellos regularmente creen que viene de Dios, pues no pueden literalmente salir del problema de la enfermedad, y muchos han muerto antes de tiempo. ¿Ok? Ahora bien, las personas que creen que Dios los prueba con enfermedades regularmente van al médico. No sé si has sabido de creyentes que es que Dios me tiene así con un propósito enfermo. Regularmente son los primeros que van al médico. Entonces, si Dios los tiene con un propósito enfermo, si es la soberana voluntad de Dios que estén enfermos, entonces ¿para qué van al médico? Porque se estarían oponiendo ¿a qué? A la voluntad y a la voluntad soberana de Dios. No cree que es la simple lógica nos da a entender, pues. Ok, si la enfermedad viene de Dios y Dios me la puso a mí, entonces ¿para qué voy al médico si yo me estaría oponiendo a la voluntad de Dios? ¿Sí me van a entender? Para que quede un poquito claro esto. Muy bien, pues saludamos a los que nos están viendo: Federico Lara, el pastor Federico, de allá de Portland, Oregon; Dianita Gastelum, de allá de Gilotlán; Brenda García, del 13; Nando Guadalupe, acá de Chicago, Illinois, y todos los que están ahí conectados. Les enviamos un saludo hasta esos lugares. Ok, muy bien, entonces vamos a ir viendo contextos bíblicos, cada detalle, cada situación, para que vea usted que lo que aparentemente dice la Biblia no lo dice. ¿Sí me explico? O sea, si yo lo leo con los lentes de no entiendo el nuevo pacto, no entiendo gracia, no entiendo el pacto eterno, no entiendo lo que Jesucristo consumó en su obra en la cruz, si no entiendo todo eso, siempre que lea algo, a lo mejor lo voy a percibir de una manera incorrecta. ¿Okay? Por eso cuando le decimos Dios es bueno, 100% bueno, y como dice Salmo 100, versículo 5, por todas las generaciones. Él no ha variado, su esencia no varía, Él es amor, Él es bueno, y su bondad permanece por todas las generaciones. Es decir, Él no va a cambiar, porque la naturaleza y los atributos de Dios no son cambiantes. Sin embargo, necesitamos conocer todos los atributos de Dios. Por ejemplo, ¿usted cree que Dios es todopoderoso? ¿Creemos que Dios es todopoderoso?
¿Qué significa todo por eso? Que todo lo puede, ¿no? Y si yo le preguntara, entonces Dios puede matarle a un hijo a usted y asesinarlo literalmente para que usted se acerque a Él. Entonces es algo que no puede hacer. O sea, en otras palabras, Dios es todopoderoso operando en sus atributos: bondad, amor, omnisciencia, omnipresencia, etc. Pero Dios no puede ser algo que está diferente a su naturaleza, porque Él sigue siendo amor. ¿Ok? Él es bueno. Entonces, si yo le atribuyo a Dios cualquier acto aquí en la tierra, entonces primero necesito ver cuál es la naturaleza y los atributos del Señor. Si algo va en contra del amor de Dios, entonces digo, bueno, esto tengo que analizarlo porque lo creo o porque me lo enseñaron así. ¿Entendemos? ¿Por qué me lo enseñaron así? Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces aquí había algo misterioso u oculto. Desde antes de la fundación del mundo, en el Antiguo Testamento, había algo misterioso y oculto. El misterio de su voluntad, según el beneplácito, o sea, como a Él le plació, el cual se había propuesto en sí mismo. Mire, esta es la voluntad del Señor. Siempre que usted se pregunta, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Que viva 40 años y luego me vaya contigo, que viva 50, 60, 70 años. ¿Cuál es tu voluntad? La voluntad de Dios siempre va a ser esta, mire: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir. Eso significa que hay una unión. Reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo Jesús. En la dispensación, o sea, en la administración del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En otras palabras, Él decidió unir todo en Cristo. Todo lo resumió bajo el gobierno de Cristo. Todo lo resumió bajo el gobierno de Cristo. Para que me entienda, el pacto eterno siempre fue Jesucristo. Y fuera de Jesucristo no existe, fuera de Él, otra voluntad de parte del Señor, ni respecto a lo que Él creó, ni respecto a todo lo que representa a la humanidad. No hay nada fuera de Cristo. ¿Ok? En otras palabras, usted no puede ser salvo a través de Buda, pues, del monito panzón Buda. No puede ser salvo. Entonces todo fue en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces vamos a seguir analizando. Hay muchas frases, como le digo, inclusive se han escrito libros en contra de ese Dios bueno de la Biblia. Se han escrito muchísimos libros donde se le culpa de muchos acontecimientos. A ver si podemos ver el día de hoy alguno, si podemos ver algo al respecto. Muy bien. Entonces, soberano significa, podemos decir que Él es dueño de todo, que hace lo que quiere, pero sin embargo, ahorita vamos a ver qué significa que hace lo que quiere, ¿no? Porque eso significa soberanía. Soberanía significa independencia para tomar decisiones, que nadie puede influir en Dios, nadie puede decir qué haga, pues. Pero necesitamos entender qué es lo que Él ya hizo en Jesucristo, ¿no? Para poder saber qué es lo que me corresponde como cuerpo, como iglesia, como hijo de Dios. Si no, vamos a andar de ambulantes. No sé si eso que se llama enfermedad, al rato voy a decir que es bueno y al rato voy a decir que lo que es bueno es malo. Primero Juan 1:5 dice el apóstol Juan, Dios es luz, mire. Dios es luz. Ese es el mensaje, ese Juan, que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Es decir, ¿qué significa? ¿Qué entiende usted por luz? Bueno, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo que proviene para el beneficio de la humanidad. ¿Qué es tinieblas? Pues todo lo malo, ¿no? Yo no creo que nadie le llame a la enfermedad bueno, no sé si habrá personas así, pero ahorita el sistema calvinista regularmente ha pensado inclusive que el pecado es parte del propósito eterno del Padre, que Dios se da cuenta como que creó el pecado para poder atraer a sus hijos, para poder traer a aquellos que Él predestinó antes de la fundación del mundo para que fuesen salvos. Es decir, no todos van a ser salvos según ese sistema de pensamiento. Entonces Dios soberano, que tiene poder y autoridad y son ilimitados, es omnisciente, es autosuficiente, no depende de nadie ni de nada. Eso significa soberano. Él es el Altísimo por encima de todo y de todos, tiene un poder que es ilimitado, su nombre es sobre todo nombre que se nombra. Entonces todo eso significa soberanía. Hay unas preguntas existenciales que nos debemos
primer lugar, que demuestran un errado concepto de soberanía, no bíblico, por obviedad. Y preguntas que se hacen las personas a veces de repente raras, ¿no? Por ejemplo, si Dios sabía que Satanás se iba a revelar, ¿para qué lo creó? Imagínense. En primer lugar, debemos de entender que el ser humano le dio a Dios libre albedrío para decir, ¿sabe que no somos marionetas de Él? Él nos da libre albedrío para elegir. Deuteronomio 30:19, lo podemos ver ahí, por favor. En la pantalla, Dios nos da a escoger. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte. El problema es que Dios no creó la muerte, como ya lo vimos el domingo. Dios no crea la muerte, sino que la muerte, lo vimos, recuerda, que entró por el pecado de Adán, y el primer muerto fue ¿quién? Abel, porque Caín lo mató. Vinieron pensamientos de muerte. El hombre peca y viene la primera muerte. Entonces la muerte, la enfermedad, la pobreza, todo eso vino como consecuencia del pecado del hombre. Dios no crea ni pobreza ni enfermedad, nada de eso crea Dios. Vino por consecuencia de que entró la maldición a la tierra, que Adán, en otras palabras, Adán le entrega o le cede, por decirlo así, el señorío y la autoridad que Dios le dio para señorear sobre toda la tierra, dominar y reinar la tierra. Pero Dios le entrega la tierra a Adán, y Adán por el pecado la cede a otro personaje, ¿ok? De tal manera que dice Hebreos 2:14 que el que tenía el imperio de la muerte, Hebreos 2:14, por favor. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, es decir, Cristo, también participó de lo mismo, es decir, vino y se encarnó en un momento dado. ¿Para qué? Para destruir. Esa palabra destruir significa inhabilitar. Para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién era el que tenía el imperio de la muerte? Léalo con sus ojitos tapatíos para que vea que no lo estamos engañando. Ok, preguntas existenciales. Si Dios sabía que Adán iba a desobedecerle, ¿para qué lo creó? Si Judas sabía que lo iba a traicionar, ¿por qué lo escogió? Así, de ese tipo de preguntas raras, ¿no? De que de repente nos encontramos. Dice, si Dios realmente tiene control, tiene todo el control. ¿Sabe que hay personas, o este sistema calvinista cree que Dios siempre tuvo el control de la tierra en todos los tiempos? Entonces, ¿cómo podemos atribuirle los acontecimientos catastróficos? Por ejemplo, vino un diluvio universal y fue destruida toda una tierra. Películas de Hollywood, y aún creyentes o estudiosos de la Biblia dicen, bueno, fue Dios, pero no entendía que la tierra estaba en control de alguien más. El imperio de la muerte, el imperio de la tierra estaba bajo el control del diablo Satanás. No era en Adán, para que me entienda. Entonces, si Dios tuvo el control, ¿por qué tanto desastre? Entonces estamos hablando de un Dios desordenado que sucede y hace todo lo que quiere. Imagínense. Esto que estamos hablando le va una seguridad a usted. Una seguridad, en primer lugar, de estar en Cristo Jesús y tener una vida eterna. 2, le va una seguridad que no tiene que morir el año que entra. ¿Qué es lo que anhela Dios de usted? Él habitarlo y que Él expresarse a través de usted como hijo de Dios. Y ya no sea usted, como dijo el apóstol Pablo, ya no soy yo más, es Cristo en mí. Cristo el que vive en mí o a través de mí. Entonces es lo que el Señor anhela, pues, es lo que el Señor desea. Muy bien, entonces ese tipo de preguntas medio raras vamos a tratar de contestarlas todas en su momento. Ahora bien, la enfermedad y todo lo que corresponde a las tinieblas nunca fue el plan de Dios. ¿Sabía que hay personas que creen que la enfermedad la usa Dios para hablarles? Inclusive yo he estado poniendo publicaciones y ha habido personas que dicen, no, es que la enfermedad también Dios me la manda para hablarme. Hay un predicador muy famoso por acá en Jalisco que dice él que Dios aún usa la enfermedad para hablarle a sus hijos. Y a través de la enfermedad Él le va a dar un mensaje. Yo no quiero estar con un dolor de muela y que Dios me esté hablando con un dolor de muela. Bueno, no sé usted, ¿no? Pero yo no. Yo no quiero que me hable con la enfermedad. Entonces, para eso me dejó el Espíritu Santo. Para eso me dejó su palabra. Para hablarme, para guiarme, para dirigirme.
No necesitamos ningún dolor. Ahora, que las personas a través del dolor, de la enfermedad, se acerquen a Dios, bueno, esa no es responsabilidad de Dios. Es cada quien la manera de percibir la forma que se siente. No sé si me estoy dando a entender. ¿Okay? Muy bien, entonces saludamos al pastor Javier Tosdo, que nos ve desde allá, desde Evita, desde la Argentina. Dice el pastor Javier: fue por la decisión del hombre, libre albedrío. Cuando Dios hace al hombre para que sean perfectos, tenía que darle el poder de decisión, así como Dios decidió crearnos, y así mismo luego enviar a Cristo por nosotros. De la misma manera, Cristo decidió morir por nosotros y darnos vida eterna. El libre albedrío es el poder de decidir. Nosotros decidimos por la vida, nosotros decidimos por Cristo, decidimos estar fuera de Cristo. Nadie sabe que Dios nunca nos va a obligar. Él no nos va a obligar porque Él es bueno. Ok, muy bien, vamos a ver el Salmo 115 para ver un poquito más de la soberanía de Dios. Salmo 115. Son textos bíblicos que regularmente han agarrado ese tipo de sistemas, y como les digo, son mis hermanos en Cristo, les amo, pero sin embargo no ha ayudado mucho este sistema. Salmo 115, versículo 3, por favor. Si lo leemos en la Reina Valera 60, pues ustedes saben, regularmente la Reina Valera 60 es una Biblia que se introdujo a Latinoamérica, y regularmente pues en México es la esencial que se lee. Pero yo quiero decirle pues que la Biblia nunca se escribió en español, está en arameo, hebreo y arameo Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento no existe nada ni en arameo ni en hebreo, solamente todo es en griego. Por eso dice: nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Y estos conceptos, si yo lo leo en una sola traducción, pues voy a decir, bueno, Dios hizo todo lo que quiso. Bueno, es Reina Valera, todo lo que quiso ha hecho. El asunto es que si yo digo todo lo que quiso ha hecho, el asunto es, ¿Dios hace todo lo que quiere en la actualidad fuera de Cristo? Es decir, ¿sabía que existen los dones del Espíritu Santo? Primera carta a los Corintios 12, ¿no? Versículo 7, mira. Primera carta a los Corintios 12, 7. Los dones son 9 dones, ¿no? Pero dentro de esos 9 dones hay 3 dones de poder para que los creyentes sean sanados de enfermedades incurables, curables o como sea, que se llama el don de fe, milagros y sanidades. Primera Corintios 12, 7 dice: pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo. Obviamente está hablando, ¿para qué es la manifestación del Espíritu? Para provecho, ¿estamos de acuerdo? O sea, el Espíritu Santo nunca se va a manifestar para dañar a un hijo, para dañar a la humanidad. Siempre va a ser para provecho. Con ese mismo texto bíblico usted puede entender que pues la enfermedad no es de Dios, no viene de parte de Dios. El versículo 10 nos habla de los dones. El 9 o el 10. A otro, el 9, por favor. A otro les dado, mire, para provecho, fe por el mismo Espíritu. A otro les daba para provecho dones de ¿qué? De sanidades por el mismo ¿qué? Espíritu. Y el versículo 10 que dice: y a otro el hacer milagros. ¿Por qué? Por el mismo Espíritu. Ahora bien, yo le estoy hablando de los dones de poder para que sanen enfermedades incurables o curables, que es el curso que vamos a dar próximamente. Pero necesita usted entender las bases de un Dios bueno. Porque imagínese, viene una enfermedad y el pensamiento de uno que está operando en el sistema calvinista va a decir: bueno, esta enfermedad yo creo que es para la gloria de Dios, ya no sé si es Dios el que me tiene enfermo con un propósito. ¿Ustedes creen que si la persona viene, se sienta aquí un calvinista y yo le digo: pues si estás enfermo, Filigonio, pásale para ministrarte el poder y que Dios opere un milagro de sanidad en tu cuerpo? Pues resulta que la idea, el pensamiento que él tiene no le va a ayudar, porque va a decir: bueno, ¿para qué paso a que oren por mí o que me ministren el poder sanador? ¿Para qué paso al frente para sanar? Pues si Dios mismo, no sé si es Dios el que me tiene así, no sé si me estoy dando a entender. O sea, no ayuda ese pensamiento. Sabía que muchos han muerto a causa de ese tipo de pensamientos. Muchas personas, hermanos en Cristo, personas en Cristo han muerto a causa de ese tipo de pensamientos, porque no tienen una seguridad. No tienen una seguridad en Dios. Ya no saben si Dios va a fallar o no va a fallar. ¿Qué pasaría si usted agarrara a su bebé de 1 año? No sé qué edad tenga el bebé que anda aquí, pero podemos hacer un experimento. Lo sube arriba de las escaleras, por ejemplo. Los papás lo suben arriba de las escaleras
y le dicen: hijo, lánzate de las escaleras que ahorita te voy a tomar entre mis brazos. Imagínense, ¿qué va a hacer el bebé? Pues se va a aventar de las escaleras porque sabe que usted lo va a tomar entre sus brazos, lo va a cachar. Pero ¿qué pasaría si usted se quita cuando el bebé lanza y cae y se da un buen porrazo? ¿Qué pasaría? Ahora, haga el siguiente experimento, vuélvalo a subir a las escaleras y diga: ándale, bebé hermoso, ven, te voy a cachar mi hijo. ¿Qué haría el bebé? Ni de loco. Es lo mismo de lo que le estoy hablando. ¿Cómo poder tener seguridad en un Dios de amor, de un Dios bueno que no me falla, si continuamente hay bombardeos de pensamiento de que no sé si Dios me va a enfermar, no sé si Dios me tiene así, con un propósito, no sé si es Dios? Ya no sabe las personas. Por eso es importante entender esta serie de la bondad, la soberanía y la voluntad de Dios. ¿Ok? Bueno, bien, Salmo 115 en la Biblia de las Américas dice: nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. En otras palabras, si Él lo sanó por la llaga de Jesucristo, pues Él en cualquier momento lo puede enfermar y llevárselo con Él. Porque hay personas que creen que Dios necesita rosales en el cielo. Cuando alguien se muere antes de tiempo, dicen: bueno, es que Dios necesita una florecita. No sé si usted lo ha escuchado. O Dios deseaba que ya se graduara fulana persona. Fulano hermano, Dios deseaba que se graduara y se fuera al cielo antes de tiempo. Bueno, es que Dios no está graduando personas antes de tiempo. ¿Y qué es antes de tiempo? Pues para empezar, bueno, arriba de los 100 años. 120 años es un límite, un tope, por decirlo así, en la humanidad. Pero arriba de 100 años, menos de 100 años, ¿cómo le puedo decir? Sí, las personas que están en Cristo se van con Cristo, y Pablo dice: sí, es mucho mejor y es ganancia, sí, pero por causa de vosotros es mejor quedar en la carne. Filipenses 1:21 al 24, cuando tenga oportunidad lo lee. O sea, Pablo dijo: sí es cierto que morir es ganancia porque se van con Cristo, pero quedar en la carne, Pablo dijo, no sé qué escoger. Quedar en la carne es muchísimo mejor por causa de vosotros, dijo el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué desea Dios? Que duremos mucho tiempo sobre la tierra para que Cristo nos habite y se exprese esta humanidad, o que nos vayamos antes de tiempo. ¿Qué es lo que desea Dios? Siempre debemos de preguntarnos eso, ¿ok? Entonces esta Biblia como que traza mucho, ¿no? Dice: Dios hace lo que le place, como diciendo, Él hace lo bueno, lo malo, y si te envía una enfermedad, pues aguántate, ya viene parte de Dios. Pero sin embargo, hay una Biblia que se llama Dios habla hoy. Una traducción al español dice: nuestro Dios está en el cielo y ha hecho lo que quiso. Hay una traducción que se llama Biblia del Peregrino: nuestro Dios está en los cielos e hizo cuanto quiso. Y la Reina Valera inclusive hizo una de la 1960, hay una 1569 que dice: nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso hizo. Es decir, todo lo que quiso hizo Dios. No hace todo lo que quiere ni lo que le place, sino lo que quiso hizo. Entonces usted se pone a pensar y dice: Efesios 1:10, Dios decidió en su voluntad soberana de reunir todas las cosas en Jesucristo y que todo fuera bajo el gobierno de Jesucristo. En otras palabras, Dios decidió hacerlo todo a través de Jesucristo. Fuera de Jesucristo, Dios no hace nada, ni está haciendo nada. Ahora bien, ahorita leímos los dones del Espíritu Santo, y en eso dice que son manifestaciones dadas para provecho. ¿Estamos de acuerdo que son para provecho? La sanidad, los milagros y todo eso son para provecho. ¿Estamos entendiendo esa parte? Si es para provecho, ¿no? Ahora bien, si Él nos envió los dones del Espíritu Santo para sanar de enfermedades, ¿usted cree que Dios sea el autor de la enfermedad? ¿O será un Dios medio bipolar, que de repente envió a Jesucristo para que por su llaga fuésemos sanados y operaran los dones del Espíritu Santo para sanar, y de repente Dios cambia la forma de pensar y de repente, no, ahí te va una enfermedad porque te portaste mal? Entonces es un Dios como bipolar, ¿no? De repente de buenas y de repente de malas. Ese no es el Dios de la Biblia, pero vamos a ir analizándolo paso por paso para que usted vaya entendiendo. Okay. Entonces el Salmo 115 versículo 3 dice: Él hizo todo lo que quiso, sí, enviar a su Hijo Jesucristo a la tierra para que todo estuviera concentrado, por decirlo así, en Jesucristo. ¿Quiere usted vida eterna? Está en Jesucristo. ¿Quiere larga vida sobre la tierra? Está en Jesucristo. ¿Quiere sanidad en su cuerpo? Está en Jesucristo. ¿Me explico?
Salmo 135, versículo 6. Otro texto también un poquito raro, si lo leen Reina Valera, dice: todo lo que quiso Jehová ha hecho. Todo lo que Jehová quiere lo hace. ¿Me explico? Pero sin embargo, si ve una traducción que se llama Stendhal, una traducción Stendhal, inclusive la Reina Valera 1909, no sé si la tengo en pantalla, pero dice: todo lo que quiso Jehová ha hecho. Es decir, ya fue consumado en la cruz del Calvario. Todo lo que él quiso ya lo hizo en la cruz del Calvario. Enviar a su Hijo Jesucristo para que muriera por la humanidad, para pagar el precio que nosotros por nuestras obras no podíamos pagar. Es decir, él llevó la naturaleza de pecado para proveernos su propia naturaleza, la naturaleza divina, para él habitar ahora en nosotros. Es decir, el que se une al Señor se hace un espíritu con él. Ya no son más dos, sino ahora son uno. Cuando hizo una semejanza el apóstol Pablo del matrimonio con Cristo y la iglesia, Cristo y la humanidad. Ok, entonces, sin embargo, encontramos ese tipo de textos bíblicos, ¿no? Ahora bien, quiero llevarlo, aquí traigo el dato, quiero llevarlo a que pueden, no todo lo que leemos es edificante para nuestra vida, ¿sabía? Hay un libro llamado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y bueno, es un libro escrito por un hermano calvinista. Dios siempre va a operar con el libre albedrío del ser humano, es decir, Dios proveyó la salvación y que fuera por gracia. Esa fue la obra de Jesucristo. Nosotros no tuvimos que hacer nada para que Dios manifestara a Jesucristo y pusiera en él todo el plan de redención para la humanidad, es decir, pagar el precio por el pecado y darnos una nueva naturaleza, la naturaleza divina. Ok, nosotros no pudimos hacer nada, él lo hizo todo. Sin embargo, nosotros, cuando decimos que por fe tenemos que creer en Jesucristo para recibir la vida eterna, significa no que sea una obra, porque la fe no es una obra. Efesios 2, 8, 9, usted se va a encontrar que la fe no es una obra. Lamentablemente a veces se ha creído que es una obra. Efesios 2, 8, 9, por favor. Porque por gracia sois salvos, y dice por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, la salvación, versículo 9. Y lo dice, no por obras para que nadie se gloríe, es decir, porque por fe soy salvo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no vosotros. Y no por obras, es decir, ahí hace una exclusión de que, o está haciendo una diferencia en que la fe no son obras, o sea, la fe no es obras. La fe no es hacer obras para merecer la salvación, porque regularmente se ha atribuido que los que tenemos libre albedrío es como si nosotros hubiésemos pagado el precio por la salvación. Nosotros no pagamos el precio, lo pagó Cristo y fue por gracia. Él nos lo regaló, pero ¿qué cree? Usted necesita creer, porque todo aquí en la tierra se mueve por fe. Creer para recibir aquello que ya se pagó. Está como esto, miren, muy sencillo. Regularmente cuando se habla de libre albedrío, muchos creen, o por lo menos el sistema calvinista cree que nosotros estamos diciendo que nosotros nos salvamos por nosotros mismos y que nosotros tuvimos que empezar a hacer obras. No, para nada, nosotros nada más recibimos aquello que ya se pagó. Es como esto, mira, hay un hospital, si hubiese construido un hospital aquí en el 14, construyó un hospital aquí en la colonia Minerales, así se llama, construyó un hospital. Todos los de la colonia de zonas conurbanas tienen derecho a ir al hospital, hay medicina y médicos, todos. Pero ¿qué pasa cuando de repente de 10 personas fueron al hospital, se les dio atención, sanaron y todo, pero las otras 10 decidieron no acudir al hospital? ¿Usted cree que sea problema del hospital que unos hayan sanado y los otros no? O sea, ¿alguien le echaría la culpa al hospital como decir, bueno, hospital malo, porque no sanaste al filigonio? Espérame, pero el filigonio vino a consulta, vino a que le dieran medicina. No, pues no. Entonces él se murió porque no acudió al hospital. Pero los que sí acudieron fueron sanados. Ahora, ¿es culpa del hospital que aquella persona no haya llegado para recibir los medicamentos y la
consulta médica, no es culpa del hospital. Es lo mismo con Dios, con el Señor. Le echan la culpa de cosas que Él no hace, porque la salvación fue dada por gracia y fue solo mérito de Cristo. Él hizo la obra perfecta y completa, pero muchos no se acercan a Cristo. El que no sean salvos es problema de Cristo. No, ya está ahí. Pero la persona necesita creer en el autor de la vida, creer en el Señor. Si la persona no se acerca y cree, pues ya no es culpa de él, es culpa de la persona. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, hay un hombre llamado James Dobson que escribió un libro, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y bueno, según en los términos de él, dice, no tiene sentido. Regularmente cuando hablamos de soberanía bíblica, estamos hablando de un Dios que ya hizo lo que quiso en Jesucristo, es decir, envió a su Hijo para que a través de él recibiesen todos los beneficios que por gracia se nos dio, tanto la salvación eterna como las añadiduras que vienen sobre la sanidad de nuestros cuerpos, la larga vida sobre la tierra, etcétera, ¿no? Sin embargo, este hombre escribe ese libro. James Dobson regularmente es de tinte bautista. Entre los bautistas regularmente hay hay dos sectores, entre los que son calvinistas y los que no son calvinistas, es decir, otros se denominan como arminianos. Sin embargo, yo no soy ni soy calvinista ni soy arminiano, ¿no? Son sistemas de pensamiento, ambos, del siglo XVI, creo. Por ahí surge Jean Calvin, un francés llamado Juan Calvino, pues en español. Y de ahí surgen muchas doctrinas que ciertamente son nuestros hermanos en Cristo, pero no son funcionales para vivir larga vida sobre la tierra y experimentar ese poder de Dios aquí. No son funcionales. Bueno, este hombre, fíjese, en su libro dice este hombre que este libro trata sin rodeos con la cuestión más inquietante de la vida, el temible ¿por qué? El problema es, ¿por qué me sucede esto? Está bien, ¿no? Pero el ¿por qué Dios te lo llevaste? ¿Por qué Dios los tienes enfermo? ¿Por qué Dios me tienes en esa situación? Ese es el problema. El problema no es decir por qué, sino el problema es decir ¿por qué Dios? Como diciendo, ¿le echo la culpa a Dios? Cuando la responsabilidad es 100% del ser humano, ¿sabía? La responsabilidad es 100% del ser humano, que el ser humano decida creer. Ahora este hombre dice, con la capacidad extraída de su larga experiencia en psicología, es un psicólogo cristiano. Escribe el libro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, pero él menciona una historia, es decir, ¿por qué cosas que le han sucedido inclusive a hijos de Dios, creyentes cristianos, denominados cristianos, por qué le han sucedido ciertas cosas? No encuentra él una sola explicación por qué han sucedido cosas. Sin embargo, al leerle esto de la historia de un hombre llamado Chuck Fry, era un joven muy inteligente y de 17 años poseía altas dotes intelectuales y un nivel sumamente alto de motivación. Este hombre era un médico, estaba recién graduado de la escuela, Chuck Fry. Sin embargo, este hombre, este jovencito, inclusive está estudiando en la Universidad de Arizona, mire, comenzó sus estudios en el mes de septiembre. Durante el primer trimestre, Chuck pensó mucho en el llamamiento de Dios. Estaba haciéndole, que Dios le estaba haciendo, ¿ok? Empezó a tener el convencimiento de que debía renunciar a dedicarse a ejercer la medicina de alta tecnología en un ambiente lucrativo con el fin de prestar servicios en el extranjero. Es decir, en lugar de estar en las clínicas más, donde pagaban mejor en Estados Unidos, él decidió irse a Latinoamérica a prestar servicio ¿de qué? De medicina. Ahora, eso está perfectamente, ¿no? O sea, está muy bien la historia. Era un hombre era un jovencito que amaba a Dios, que deseaba servir a Dios y deseaba servir a la humanidad con lo que los dotes o las capacidades que Dios le había dado para ser un buen médico, pues. O sea, todo esto está muy bien. Sin embargo, hacia el final de su primer año de entrenamiento, Chuck comenzó a sentirse enfermo y empezó a sentir una fatiga. Imagínense, ya prácticamente había terminado la carrera y ya lo que estaba haciendo era prácticamente las prácticas, pues, para ya graduarse como médico. Entonces él se empezó a sentir mal, enfermo, empezó a sentir una fatiga muy extraña y persistente. Hizo una cita para un examen médico en mayo y muy pronto le habían diagnosticado que padecía de leucemia aguda, ¿okay? Era un joven cristiano, amaba a Dios, desea inclusive sus propios dones
de como en la medicina, sus conocimientos, pues prácticamente regalarlos para ayudar a la humanidad. Eso es lo que quería decir este jovencito, pues. Imagínense, servir a Dios. Hizo una cita para un examen médico y fue diagnosticado con leucemia aguda. En el mes de noviembre, Chuck Fry había muerto. Imagínense. O sea, rápido murió. Prácticamente estamos diciendo que murió ¿cuándo? De septiembre a noviembre, ¿no? Algo así. 2 meses, 3 meses. Y luego se pregunta el autor del libro, se llama, ¿cómo le dije? El doctor James Dobson. Ellos tienen son bautistas y tienen un concepto de una teología, de una doctrina llamada el sistema, yo le llamo sistema del calvinismo, pues. El sistema del calvinismo habla de una soberanía arbitraria, de un Dios arbitrario, de un Dios que no le importa a la humanidad. Él se lleva cuando quiere a uno y hace lo que quiere con el otro, manda una tempestad allá, un terremoto. No sé si usted ha escuchado eso de que hasta palabras proféticas se han dado en muchas congregaciones cristianas. Cuando fue, no sé si el terremoto acá en la Ciudad de México, inmediatamente empezaron a decir, es que yo dije que Dios iba a traer un terremoto porque los cristianos se están portando mal. Imagínense, Dios queriendo educar y darles como un amedrentamiento a alguien que se portó mal. ¿Será Dios así? ¿O qué? ¿Qué está pasando con ese tipo de pensamientos o doctrinas? Bueno, todo eso lo vamos a aclarar, créalo. Entonces, mire, este jovencito pregunta entonces el doctor James Dobson, ¿cómo podría tener sentido para los afligidos padres de Chuck? Entonces, ¿y cómo podría tenerlo para nosotros ahora una obra de Dios tan incomprensible como esta? En otras palabras, James Dobson está diciendo que Dios se lo llevó. O sea, ¿cómo los padres podían tener ahora? O sea, imagínense, mi hijo se está graduando, se va a ir de misionero a Latinoamérica, va a servir a muchas personas, pero ¿cómo mentalmente le quedaron choqueados? Pues, ¿cómo es posible que Dios se lo haya llevado si era un joven muy bueno, prominente, lleno de gracia y quería servir al Señor, pero de repente Dios se lo llevó? ¿Será cierto? Esa es la pregunta. Y es un libro que ha vendido muchísimo, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y esa es una forma de pensamiento. Dios utilizando la enfermedad para ciertos propósitos. Dios no utiliza la enfermedad. La enfermedad entró como parte de la maldición y la caída del hombre por el pecado. Nunca Dios introdujo la enfermedad a la tierra, ni la maldición, ni nada de eso. Bueno, sigue contando este hombre. ¿Cómo podría tener sentido para los afligidos padres y cómo podría tenerlo para nosotros ahora una obra de Dios tan incomprensible? Es decir, le echó la culpa a Dios, pues. ¿Okay? Entonces, este joven amaba a Jesucristo, eso explica el doctor James Dobson, con todo su corazón, y solamente buscó hacer su voluntad. ¿Por qué se lo llevó? ¿Por qué se lo llevó cuando estaba en la flor de la vida, a pesar de las muchas oraciones angustiosas de miembros de su familia consagrados a Dios y de fieles amigos? ¿Por qué, Dios? Estaban orando y orando y orando por la sanidad de Chuck Fry y no la recibió. Dios no contestó su oración, o nunca entendieron que en el propósito eterno Dios proveyó no nada más la salvación, sino también por gracia proveyó los dones del Espíritu Santo y la sanidad en Cristo Jesús, cargándole la maldición de la enfermedad a Jesucristo. ¿O no lo entendieron? Entonces, la pregunta es, ¿qué oraban? Sabía que yo he escuchado a personas que cuando van a orar por un enfermo, nosotros nunca vamos a orar así, Señor, sana al filigonio si es tu voluntad. Y luego el filigonio todo ahí adolorido, ¿no? Y sana al filigonio si es tu voluntad. Imagínense el que está escuchando eso. ¿Cómo que sánalo si es tu voluntad? ¿Qué no fue la voluntad Cristo Jesús y llevar la enfermedad a Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Como para decirle, Señor, sánalo si es tu voluntad. Entonces no entienden la voluntad de Dios, ni conocen al Dios bueno, o soberano bíblico, sino es un Dios inventado. Inventaron un Dios así. Pero usted se preguntará, pero ¿y los hechos, acontecimientos que sucedieron en el pasado, por qué sucedieron? Bueno, eso le vamos a dar una explicación de a todo. Una vez una persona que le di explicación de todo,
Y cada rato me sale, y este caso, y el otro caso, y Sodoma y Gomorra, ya les expliqué todo. Y este caso, y el otro, el otro. El caso es que él no quedaba conforme con el Dios bueno. Quería encontrar algo malo en el Señor. Algo malo. De dónde agarrarse para decir, Dios es malo y Él destruye. Imagínense. Entonces, muy claramente el Señor les dijo, fíjese, cuando ellos estaban orando, su familia, consagrados a Dios, y era una buena familia cristiana, pero dice, muy claramente el Señor les dijo, no a todos, es decir, no los sano. Y luego la pregunta es, pero Dios, ¿por qué? No los sano, pero es que es su soberanía. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como Él quiere, y Él se lo llevó porque así lo decidió. Imagínense. ¿Traerá seguridad? ¿Traerá fe en los creyentes eso? Una fe, porque fe es una plena convicción. ¿Traerá fe eso? Por eso le digo, vamos a ver milagros de sanidades, se va a ver el poder del Espíritu Santo, Dios va a poner órganos donde están disfuncionales, van a sanar personas de enfermedades incurables, de las más incurables que usted pueda ver, van a sanar. Pero necesitamos entender esto. Si yo creo que Dios me está probando con una enfermedad, es más, si ministramos a una persona el poder sanador y creemos que la enfermedad viene de parte de Dios, o esa persona cree que la enfermedad viene de parte de Dios, primero tiene que cambiar su mentalidad, su forma de ver al Señor. Si no cambia su forma de ver, bueno, ¿para qué? Entonces lo ministramos, porque al rato dejaríamos avergonzados al Señor, porque Él cree que Dios lo tiene así enfermo. Esa persona sí lo cree. Entonces, ¿cómo podemos ministrar el poder sanador? ¿O cómo se va a manifestar el Espíritu Santo si la persona no cree? Está muy fuerte este libro está muy fuerte. Dice, miles de jóvenes doctores completan su educación cada año y entran a la profesión médica, algunos de ellos por razones muy dignas de admiración. Solo una minoría muy pequeña piensa en dedicar toda su vida a ejercer su profesión ayudando a los que no tienen ni dónde caerse muertos. Pero esta era una excepción maravillosa. Si se le hubiera permitido vivir a Chuck, hubiera podido atender a miles de personas pobres y necesitadas que de otra manera sufrirían y morirían inmediatamente. No solo él habría podido atender sus necesidades físicas, sino que su mayor deseo era compartir el mensaje del Evangelio con aquellos que jamás habían oído esta historia. Dice, el Evangelio con aquellos, ¿no? La más maravillosa de todas, así que sencillamente su muerte no tiene sentido. No tiene sentido su muerte. Imagínense junto conmigo a la enorme cantidad de personas gravemente enfermas a las que el doctor Chuck Fry hubiese podido ayudar durante su vida. Imagínense cuántas personas no pudo haber ayudado con su conocimiento médico. ¿Cuántas personas? Entonces, ¿Dios es injusto? ¿Es ser injusto el Señor? Ahorita vamos a ir a Romanos capítulo 3. Algunas con cáncer, fíjense, algunos con cáncer, otras con tuberculosis o con trastornos congénitos, algunas que aún serían niños demasiado pequeños para ni siquiera poder comprender su dolor. ¿Por qué habría de negarles la divina providencia sus dedicados servicios al médico? ¿Por qué Dios les negó que ese médico pudiera servir a la humanidad? Imagínense, o sea, Dios es el culpable. O Chuck no creyó algo que venía en la palabra. Ese es el asunto. ¿Quién es el responsable? O Chuck no creyó que en Jesucristo había llevado toda la enfermedad para que él recibiera la sanidad, o fue Dios el que se lo llevó. O sea, podemos, dos opciones, ¿no? Pero muchas personas se van por la opción fácil, ¿no? Pues ese ya le tocaba irse. Ya le tocaba irse, pues Dios se lo llevó. Pero ¿por qué? Siempre va a estar el por qué. Bueno, existe otra dimensión de la historia de Fry que completa el cuadro, imagínense, o sea, continúa todavía. En el mes de marzo de su primer año en la Facultad de Medicina, Chuck se había comprometido para casarse. Su novia se llamaba Karen Ernst y era también una creyente consagrada a Jesucristo. 6 semanas después de su compromiso, ella se enteró de la enfermedad mortal de Chuck, que Chuck padecía, pero decidió seguir adelante con los planes para la boda. Ambos se convirtieron en marido y mujer menos de 2 horas antes de la trágica muerte. Imagínense. O sea, no nada más Dios fue tan malo, según ellos,
que le quitó un médico a la sociedad latina, a los pobres latinos, sino también le quitó un marido a su esposa. Hay libros de este tipo. Yo no lo recomiendo para nada. Además, cuando lo termine de leer, si acaso es que sobrevive una semana más, es de ganancia, ¿eh? Va a salir todo atemorizado. Es más, yo creo que están mejor las series esas que se llaman, ¿cómo se llaman las series esas que dan en ID Discovery? ¿Cómo se llama? Discovery Investigation, que se llama 1000 maneras de morir. Es lo mismo este libro. ¿Se ha visto? No, pues entró ahí para que le dieran unos masajes y le pusieron una de estas y resulta que le dio un choque eléctrico y quedó muerto ahí. Pues algo así está este libro. Yo no veo ese tipo de series, no la veo precisamente porque te entra temor. ¿Qué entra con ese tipo? O sea, son historias de terror. Que al rato sale usted aquí a la calle, sabe que se tropieza por ahí y la cabeza le va a golpear en un ladrillo y va a quedar muerto ahí afuera. O sea, así termina uno. Son historias de terror y son libros cristianos. Y muy vendidos, ¿eh? Obviamente calvinistas. Este libro lo recomiendo un hombre llamado R.C. Sproul, que es yo he compartido enseñanzas de él de la gracia, ¿eh? He compartido. Lo que no estoy de acuerdo con él es el sistema de pensamiento calvinista. Eso no estoy de acuerdo. Que viene del siglo IV desde San Agustín, viene ese pensamiento, pero luego lo vamos a ir viendo, ¿ok? Muy bien, saludamos a Chabela Benedetti de acá de Argentina. ¿Mande? ¿Quién dice? Lo que pasa es que le saqué copia porque no merecía que lo comprara, lo pirateé. No, eso es ni dar un peso por eso, ¿sí? ¿Mande? Por el nombre de la persona, ¿por qué? Bueno, ok. Existe otra dimensión de la historia de Chuck Fry, otra dimensión. La verdad es triste esta forma de pensamiento, ¿eh? Entonces su novia se llamaba Karen. Ella decidió adelante con los planes de la boda y menos de 2 horas antes de su trágica muerte, ella se casó y en 2 horas se murió el marido. Y luego, luego Karen se matriculó en la Facultad de la Medicina de la Universidad de Arizona y después de graduarse se dedicó a trabajar como doctora misionera en Swaziland, África del Sur. Dice, la doctora misionera en África del Sur, la doctora Fry sirvió allí hasta 1992 en un hospital sostenido por una iglesia. Estoy seguro de que ella se pregunta en medio de tanto sufrimiento, ¿por qué no le fue permitido a su brillante y joven esposo que cumpliera su misión como su colega de la profesión médica? Y verdaderamente yo me hago, dice el autor del libro, yo me hago esa pregunta también. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Los grandes teólogos del mundo pueden pensar en el dilema que nos plantea la muerte de Chuck Fry. Por los próximos 50 años, pues no ha pasado mucho tiempo, pero ya le estamos dando una respuesta al doctor Dobson. Por los próximos 50 años, pero no es probable que lleguen a presentar una explicación satisfactoria, se la vamos a dar. Sí vamos a dar una explicación satisfactoria de por qué Chuck Fry murió antes de tiempo. Sí se la vamos a dar. Pero él dice que no, que pueden durar 50 años y nadie le va a explicar por qué Dios se lo llevó. El propósito de Dios en cuanto a la muerte de este joven es un misterio y permanece siéndolo. Son los misterios de Dios. Nadie sabe su voluntad, no sabe por qué Dios lo hace, no sabe por qué Dios lo hizo, y son los misterios de Dios. ¿Para qué preguntarle a Dios por qué se lo llevó? Si Él decidió llevárselo en su soberana voluntad. Hágame usted el favor. Porque después de mucha oración se le permitió a Chuck que entrara a la facultad de medicina, si no iba a poder vivir hasta completar la educación. O sea, ¿para qué Dios lo dejaste que estudiara, se esforzara? Todas las noches estudió, pues sabe que los médicos estudian mucho, todas las noches estudiando. ¿Para qué Dios, si cuando se iba a graduar lo mataste, te lo llevaste?
¿Por qué le fue dado tanto talento a un joven que no podría utilizarlo? Esas son las preguntas existenciales, clásicas, ¿no? ¿Por qué le dice tanto a los talentos si no lo podía utilizar? ¿Y por qué fue acortada la vida de un estudiante tan maduro y prometedor cuando muchos adictos a las drogas, borrachos y hombres malvados viven largas vidas? Imagínense. Como diciendo el borrachito que vive aquí en el centro de Guadalajara, y ahí sigue, y el alcohol lo mantiene vivo, y Chuck Fry se nos murió siendo un joven que iba a ayudar a mucha gente. Y ahí están los borrachitos. Vino esos 2 años de esa cosa que vino y mató a mucha gente cristiana, y ahí están los borrachitos del centro, vivos. Porque el alcohol destruye cementada cosa, pues. Ahí están vivos. Son preguntas que no debemos hacerle al Señor. Él es bueno. Pero sin embargo este hombre dice, ¿por qué hombres malvados viven muchas vidas? Y este joven prometedor, ¿por qué no vivió? ¿Por qué Dios no lo dejó vivir? El Señor no ha revelado aún las razones para permitir el accidente. Bueno, ya está hablando de un accidente de aviación acá. Es otra historia. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Bueno, vamos a Romanos 3. Romanos 4. ¿Por qué Dios? Romanos capítulo 4. Bueno, creo que es el 13, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 3, versículo 1. ¿Qué pues diremos? O sea, más bien, ¿qué ventaja tiene el judío, dice Pablo? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Está hablando del pueblo de Israel. Pues qué, dice, pues qué, si alguno de ellos ha sido incrédulos. Pues qué, si alguno de ellos ha sido incrédulos. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, en otras palabras, si el pueblo de Israel, que era en el Antiguo Testamento el pueblo escogido por Dios, ahora en el Nuevo Pacto ya no. Ahora los escogidos son aquellos que han creído en Jesucristo y nacen de nuevo y forman parte del cuerpo de Cristo, ¿okay? Entonces, ¿qué pues si algunos de ellos han sido incrédulos, es decir, no creen en Jesucristo? Pues sabe que muchos israelitas no creen en Jesucristo, otros sí, el apóstol Pedro, Juan, todos ellos eran israelitas, pero muchos millares no creyeron. ¿Qué pues si algunos de ellos han sido incrédulos? La incredulidad de ellos habrá hecho nula que Dios es fiel. En otras palabras, si no cesaban los israelitas porque no creían en Jesucristo, ¿acaso es Dios el que ha fallado en el plan redentivo para salvar a la humanidad? ¿O ha dependido de que ellos tienen que creer? ¿Sabía que el sistema calvinista dice que no existe libre albedrío para decidir? Cuando Pablo aquí lo está diciendo. O sea, entonces significa que si el filigonio judío israelita al rato se nos fue una eternidad sin Cristo a sufrir, resulta que entonces Dios es el culpable. Dios falló porque no lo rescató al filigonio israelita. ¿O la incredulidad de ellos hará nula la fidelidad de Dios, que Dios es fiel? ¿Acaso será así? Pues que si de algunos de ellos han sido incrédulos, si ellos no son salvos, ¿acaso Dios falló? Es lo que está diciendo Pablo aquí, ¿ok? Y lo dice Pablo, de ninguna manera. Asimismo podemos poner un ejemplo en el área de la sanidad. Si la incredulidad de Chuck Fry, que no creyó en los dones del Espíritu Santo, que no creyó que Jesucristo llevó su enfermedad, si Chuck Fry, o la incredulidad de Chuck Fry, hizo que muriera antes de tiempo, ¿acaso esa incredulidad de Chuck Fry, de este médico prominente, habrá hecho que Dios habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Es decir, ¿Dios falló porque no lo sanó? Esa es la pregunta. ¿Dios falló porque no lo sanó? ¿O Chuck Fry fue incrédula? Ahí te dice, si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, ¿Dios falló? ¿O fue Chuck Fry que no creyó?
Ya me lo terminamos, ya vamos a terminar prácticamente, nada más quiero explicarle esto. ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera, dice, Dios nunca va a fallar. O sea, Dios nunca va a fallar porque Él es fiel. Eso significa fiel. Fidelidad es que no falla. Si alguien no cree y no viene al Evangelio y no tiene vida eterna, ¿Dios falló? O como lo dicen los calvinistas, no, es que Dios, si alguien no fue salvo, es porque Dios dijo que antes de la fundación del mundo, en su soberanía, se fuera al infierno el Filigonio. Y el Anastasio si fuera salvo porque Dios lo predestinó. Qué injusto ese Dios, ¿no? Y de repente imagínense el Filigonio que se fue al infierno porque Dios lo predestinó para que se fuera al infierno. Imagínense, ya en el infierno el Filigonio, en el juicio del trono blanco: Señor, ¿por qué me mandaste al infierno si yo quería ser salvo? Imagínense el Filigonio, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi soberanía, Filigonio, yo lo decidí, y aguántate. ¿Será Dios así? Porque así creo el sistema calvinista, ¿sabes? Y en las publicaciones que estuve poniendo, entraron 2 hermanos calvinistas a opinar ahí. Ellos creen que en ese Dios soberano que arbitrariamente decidió, este se va al cielo y este se va al infierno. Y así mismo en la sanidad, Dios sanó a unos porque así lo decidió, y Dios no lo sanó a Chufray porque así lo decidió. No sabemos sus designios, no sabemos por qué lo hizo, a pesar de que oraban y no lo sanó. ¿Qué podemos decir? Dios se lo llevó. De ninguna manera, Dios nunca va a dejar de ser fiel. Antes bien, dice Pablo, Romanos 3, versículo 4, antes bien sea Dios veraz y todo hombre, ¿qué? El hombre falló. Dios nunca falla. Él siempre es fiel. Sea Dios veraz y todo hombre, ¿qué? Como está escrito, para que seas justificado por tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Es decir, depende de la decisión del ser humano. Versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será Dios injusto que da castigo? En otras palabras, si nuestra injusticia, Dios permitió que el Filigonio agarrara un dinero porque Dios se lo puso a la mano, le puso el dinero, entonces Filigonio se fue a la cárcel. Entonces es lo que está diciendo Pablo: y si nuestra injusticia, nuestra maldad hace resaltar que Dios es justo, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? En otras palabras, si a alguien se le presentó el mensaje de salvación, si a alguien se le presentó el mensaje de salvación y rechazó a Jesucristo, al rato se ve una condenación sin Cristo, ¿acaso Dios habrá fallado? ¿Acaso Dios es el culpable que lo va a llevar al juicio del trono blanco para recibir su recompensa? Su castigo. ¿Acaso sea Dios? Imagínense, el Filigonio que estuvo predestinado para irse al infierno, porque según el calvinismo dice que Dios lo eligió en su soberana voluntad, enviarlo al infierno, y llega ya al juicio del trono blanco, y el Filigonio va a decir: bueno, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me estás castigando? ¿Por qué me estás enviando a un lugar de castigo? ¿Qué dirá Dios? No, yo no soy el del problema, el problema es tu injusticia. Tú decidiste, cuando se te presentó el mensaje de salvación, rechazar a Jesucristo, el único medio y la única verdad y la única vida y el único Señor a través del cual podemos tener y experimentar la vida eterna en la tierra. Por eso yo digo, ¿será Dios injusto que da castigo que el Filigonio esté en ese lugar del juicio del trono blanco y lo envíen a un lugar de sufrimiento? ¿Será Dios injusto cuando el Filigonio injustamente rechazó a Jesucristo? Es lo que está diciendo Pablo aquí. Y si lo aplica en la sanidad, ¿será injusticia que alguien esté enfermo cuando alguien le presenta el mensaje para que sean sanados de toda enfermedad? Para empezar, no es Dios el que castiga, ¿sabía? Dios no castiga con lo malo. Y lo dice Pablo otra vez: en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si el Filigonio rechazó a Dios, entonces ¿cómo él va a ir a presentarse en ese lugar de juicio? Los creyentes en Jesucristo ya no vamos a ese juicio, que le aclaro. Nosotros no vamos a ir a presentarnos a ese juicio. Nosotros ya prácticamente se aplicó la justicia de Cristo a nosotros. Alguien pagó por mí, alguien pagó por usted. Usted ya no tiene que ir no hay ni una condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ni un juicio de condenación para usted. Son para las personas que no tienen a Jesucristo. Por eso es necesario creer en el autor de la vida, Cristo Jesús. Y así sucesivamente sigue hablando el versículo 7. Y si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su propia gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecado? Es decir,
En otras palabras, Dios usando lo malo porque así lo predestinó. Y dice, bueno, entonces, ¿cómo Dios va a hacer, cuando yo miento y digo que a través de mi mentira me echaron a la cárcel y allá recibí a Jesucristo, entonces, pues, ¿es Dios injusto acaso cuando la persona hace eso? Y hay muchas cosas más que ver en este tipo de textos. Póngase pie, démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Te damos gracias en Cristo Jesús, Padre. Padre amoroso y bueno. Gracias porque sabemos que todo lo predestinaste para que estuviésemos en Cristo Jesús. Que no depende de lo que ahora tú decidas, sino que ya dependió de lo que tú decidiste en Cristo. Ahí a Él le cargaste toda maldición de pecado, toda maldición de enfermedad, toda maldición de ruina. Dependió de tu propósito eterno que hiciste en Cristo Jesús, enviar a tu Hijo, para a través de tu Hijo proveernos la vida eterna. Y esa sí es tu soberanía, porque tú decidiste lo que quisiste ya en el pasado. Y no estás decidiendo continuamente el estar cambiante como un Dios que cambia continuamente, sino un Dios que ya estableció un pacto eterno en Cristo Jesús y lo manifestó hace más de 2000 años en la cruz. Gracias por haber pagado el precio completo, Señor. Gracias por darnos a entender tu bondad, tu amor y tu fidelidad, porque en esa seguridad reposamos, en esa seguridad descansamos, porque toda promesa ya es una realidad ahora en Cristo Jesús. Gracias, porque ese tipo de entendimiento, de conocimiento, Señor, nos va a llevar a poder vivir una vida abundante, pero sobre todo a expresarte más tiempo sobre la tierra, Señor. Ese es nuestro máximo anhelo, poder expresarte y poder ver tu vida manifestada aún en nuestros cuerpos. Poder ver tu poder manifestándose para levantarnos aún de cualquier circunstancia adversa que podamos estar pasando, cualquier enfermedad, de cualquier dolencia, Señor. Gracias por la vida que nos implantaste, que fue tu vida. Gracias por el glorioso conocimiento que ahora nos das en este maravilloso y nuevo pacto que hiciste en Cristo Jesús. Gracias por esa gracia eterna, porque todos nos los proveíste gratuitamente por tu gracia y no tuvimos que hacer nada. Nada más creímos en el autor de la vida, Cristo. Y con ello y con la vida eterna también vienen las añadiduras, Señor. El ser saciado de larga vida sobre la tierra. Gracias porque por tus heridas hemos sido sanados. Gracias por la manifestación de tu Espíritu aquí, que es el que nos guía, nos dirige, pero también manifiesta, no nada más la expresión de Cristo y el conocimiento de Cristo, sino también expresa ese poder para libertarnos de una muerte prematura. Y esa protección divina, porque tú cuidas a tu iglesia, la sustentas, Señor. Nos sustentas, porque formamos parte de ti, unidos a tu Espíritu. Ya no somos más dos, ahora somos uno en Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Si alguien tiene una dolencia, el poder sanador del Espíritu Santo está disponible. Queremos ver su poder, queremos ver cómo sana una dolencia, queremos ver cómo desaparecen cosas desde tumores, desaparecen enfermedades. Él está siempre dispuesto a sanarnos por sus heridas. Así es que si alguien necesita una administración para que sane toda enfermedad y toda dolencia, le invitamos para ministrarle u orar por usted, que es lo mismo, y el poder del Espíritu Santo podrá liberarlo. Si no hay nadie enfermo, lo dejamos para el próximo domingo. ¿Todos están sanos entonces? ¿Sí? Muchas veces muchos sanaban por la palabra esa que oían.
sanaban de enfermedades. Aquel que no tiene a Jesucristo y también nos está viendo por estos medios, dígale: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Señor de mi vida, mi Salvador y mi único Dios. Gracias, porque pagaste el precio completo por todo, para rescatarme de las tinieblas y trasladarme a tu reino. Gracias por esa vida que me estás implantando, precioso Cristo. Te alabo y te adoro en esta noche. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Muy bien, pues saludamos a todos los que estuvieron por internet. Si puede tomar asiento un momentito, a todos los que nos vieron. Pastor Federico, la pastora Luz Marina, creo que quien andaba conectada también, el pastor Javier Tosto acá de Argentina, Roberto Chacón acá el pastor Roberto Chacón acá del Perú, Aarón también, Chabela Benedetti acá de la Argentina también, que nos está viendo, les mandamos un abrazo. La pastora Luz Marina Cruz, pastor Federico Lara acá de Portland, Oregon, y creo que Anando Guadalupe también, que estuvo conectado, y todos los demás que nos van a ver de manera diferida. Les enviamos un abrazo para cada uno de ustedes.